En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Un trastorno es una alteración del pensamiento, las emociones o el comportamiento que afecta de forma significativa la vida diaria de una persona. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compulsivo. Una condición es un estado neurológico, emocional o conductal que puede afectar la forma en que una persona interactúa con el mundo, sin ser necesariamente una enfermedad clínica. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, TEA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, ansiedad leve y la alta sensibilidad emocional. Soy Ángel Hurtado Aroca, quien les da la bienvenida a este su programa Descubriendo el plan de Dios. Hoy con un tema en esta segunda temporada denominado Trastorno, Condición o Enfermedad Mental desde una perspectiva clínica, humana y social. Y para apoyar esta temática me acompaña, como siempre, la psicóloga Caterine Palacios, quien nos estará dando recomendaciones para el mensaje y el manejo de este interesante tema. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Gracias, Ángel, y a los oyentes que esperan en la tranquilidad de sus hogares el desarrollo de este hermoso programa. Bueno, ya hemos hecho el preámbulo. La temática que abordaremos el día de hoy es sobre trastorno, condición o enfermedad mental desde una perspectiva clínica, humana y social. Iniciamos enseguida con el primer interrogante, porque hay muchos. ¿Qué es un trastorno y en qué se diferencia de una condición o enfermedad mental desde la edad temprana, Caterine? Un trastorno es una alteración significativa en el desarrollo emocional, conductual o cognitiva del niño o adolescente que interfiere en su funcionamiento social, familiar o académico, como tenemos en algunos casos el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, el trastorno de ansiedad infantil, el trastorno de comportamiento desafiante, el trastorno del lenguaje o de apego reactivo. Por otra parte, tenemos la condición, que es una diferencia neurológica o psicológica que afecta el desarrollo, pero no siempre es una enfermedad. Esta no necesariamente implica déficit o una alteración o un diagnóstico médico. Tenemos como ejemplo el trastorno de espectro autista, altas capacidades o superdotación, introversión extrema o dificultad del lenguaje o aprendizaje. Y por último tenemos la enfermedad mental, que es un trastorno grave, clínicamente significativo, que afecta profundamente el pensamiento, las emociones o la conducta y puede alterar la percepción de la realidad. En este tenemos el trastorno de bipolaridad, la psicosis infantil, la esquizofrenia de inicio temprano o la depresión mayor severa. Estudios recientes y relevantes sobre trastorno, condición o enfermedad mental coinciden en 3 enfoques complementarios: clínico, humano y social. Cada perspectiva ofrece un marco fundamental para entender, prevenir y acompañar estos desafíos de salud mental, especialmente desde la niñez y la adolescencia. Recuerdo que este es su programa Descubriendo el plan de Dios con el tema Trastorno, Condición o Enfermedad Mental desde una perspectiva clínica, humana y social. Si usted conoce una familia donde hay alguien que ha sido diagnosticado con una condición, recomiéndele que escuche este tema. Bueno, ahora consultamos la opinión en cuanto a este estudio a nuestra psicóloga de cabecera, Caterine Palacio. Mencionabas 3 perspectivas muy importantes. La primera es la clínica, que nos informan que al menos el 20% de los niños y adolescentes en algún momento de su vida padecen una de estas enfermedades.
Y también nos dice que las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia tienen causas multifactoriales. ¿Cómo así? Se ven causas genéticas, neurológicas, hormonales o ambientales. En esta se concluye que la salud mental debe ser abordada desde la medicina preventiva, con tratamientos multidisciplinarios y continuidad de atención. Por otra parte, se da la perspectiva humana, que nos dicen que las personas que padecen estas condiciones o trastornos tienen dignidad, potencial y derecho a ser incluidas. El acompañamiento emocional, el vínculo afectivo y la empatía son claves para el proceso de recuperación. Y también nos dicen que la estigmatización social y familiar muchas veces causan más daño que el trastorno en sí. Como tal, tenemos en conclusión que tratar a las personas debe ser más allá que su enfermedad. Es decir, que su enfermedad solamente es algo que los complementa y que tenemos que tener un mejor trato con cada uno de ellos. Y por último tenemos la perspectiva social, en la cual nos dice que factores como la pobreza, la violencia, exclusión educativa, bullying y el desempleo aumenta el riesgo de trastornos mentales. Una sociedad que estigmatiza o niega la salud mental agrava los cuadros clínicos y retrasa la atención. En esto también podemos ver que los programas sociales promueven la educación emocional y ayudan a disminuir el suicidio o otros factores desencadenantes de manera negativa. Y nos podemos concluir que el bienestar mental no es solo la responsabilidad médica, sino la misión colectiva de la sociedad en que vivimos. Como es habitual en nuestro programa, tenemos invitados especiales que nos ayudan con su testimonio de vida a llegar a distintas personas y familias desde su vivencia. En esta ocasión nos acompaña la familia conformada por Ever Castillo y Sandra Estrada. Ellos son líderes en la iglesia El Milagro del Distrito Redención en la ciudad de Barranquilla. Ever y Sandra, bienvenidos a nuestro programa Descubriendo el Plan de Dios. Apreciados oyentes, para romper el hielo, inicia esta franja dándole la bienvenida y realizando la primera pregunta. ¿Tienen niños y de qué edades? Se los pregunto porque algunos matrimonios, por diferentes razones, no tienen hijos. Gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Estamos muy felices con mi esposo de estar acá acompañándolos a ustedes en este día. Sí, respondiendo a tu pregunta, nosotros somos padres de 2 niños maravillosos. Nuestro hijo Matías de 5 años e Isaac de 3 años. Y pues a través de este espacio queremos compartir nuestro recorrido como familia, con la esperanza de acompañar a otras que quizás estén atravesando experiencias similares a las nuestras. Así es, muchas gracias por la invitación. Sabemos que no traemos respuestas perfectas, pero sí un corazón abierto, lleno de aprendizajes, emociones, errores, fe, pero sobre todo mucho amor. Ustedes resolvieron colocarles a sus hijos nombres bíblicos, Matías e Isaac. Pero se la pregunto a ambos, ¿en qué piensan al escuchar la siguiente frase? Si eres padre o madre de un niño con una condición especial, es porque Dios te ha confiado una misión profundamente transformadora. Así es, Ángel. Esta frase expresa que criar a un hijo con una condición especial no es un castigo ni una casualidad. Por el contrario, es un llamado divino para una misión especial. Dios nos ha llamado a este mundo si tenemos un niño con cualquiera que sea la condición. Dios ve en ti la fortaleza, la compasión y el amor necesario para cuidar, para guiar y formar ese niño de una manera que transformará no solo su vida, sino también la nuestra y la de todas las personas que lo rodean. Bueno, de acuerdo con las respuestas que nos están proporcionando, podríamos deducir que la familia Castillo Estrada les llegó un niño a quien llamaron Matías, pero ¿cómo fue el nacimiento de ese anhelado niño? Maravilloso, Ángel. Fue una experiencia muy hermosa. Matías llegó al mundo en el 2019. Su desarrollo prenatal fue normal, nació a las 40 semanas, pesó 3.750 gramos y midió 53 centímetros. Fue recibido con mucha alegría por ambas familias
En el caso paterno fue el primer nieto, y como llaman coloquialmente aquí en la costa, el pechiche de la casa. También fue el primer nieto en mi casa, ¿verdad? Yo soy la hija mayor de una familia y pues fue el primer nieto de mi casa. Y desde el principio Matías estuvo rodeado de cariño y ternura, Ángel. Así es, el primer año de la vida de Matías coincidió con la pandemia del COVID-19. A partir de marzo del 2020 estuvimos todos en lo que se conoce como la pandemia, el aislamiento social obligatorio. Y esto nos obligó a quedarnos en casa, lo que limitó profundamente sus interacciones sociales. Vivíamos en un pequeño apartamento donde compartíamos la vida los tres. Matías era un bebé despierto, receptivo, atento y con una sonrisa social evidente. Sin embargo, no tuvo ese contacto que todos los niños pues tienen en su primera etapa de vida debido al aislamiento social obligatorio. El único contacto que tenía, como era habitual en ese tiempo, era a través de las videollamadas y con eso él se comunicaba. Se habla de la familia con la base fundamental de la sociedad. En el caso de la familia paternal y maternal, ¿cómo recibieron el diagnóstico clínico sobre la condición de Matías? Bueno, Ángel, fue un desafío, pues nos enfrentamos a la falta de empatía y comprensión de nuestro entorno. A veces dentro de la familia hubo comentarios que lastimaban o juicios que no ayudaban. Es necesario aprender a aceptar, reconocer y valorar la diferencia como parte de la riqueza humana. Sí, yo recuerdo muy bien que era usual escuchar comentarios de familiares, tales como, pero el niño no escucha, o él no acata las órdenes. Le pregunté tal cosa y me ignoró. Es muy inquieto, no obedece, o ustedes le dan mucha libertad. Esta recuerdo bastante que me tocó cuando alguien dijo, a ese niño lo que le falta es mano dura. Me da pena con ustedes, pero ese niño les hará pasar penas en la calle. Eso me hacía pensar mucho. Bueno, sí, así les fue con la familia de sangre. Esperamos que con la familia de la fe, a donde pertenecemos, haya sido mucho mejor, ¿cierto? Porque ahora surgen varios interrogantes, varias preguntas. ¿Estamos como iglesias adventistas preparados para la inclusión a las personas en condiciones especiales? ¿Qué responden ustedes? Sí, es una pregunta bastante interesante para nuestra situación particular y creo que el de muchas familias, Ángel. Sucede que en nuestro caso, en la iglesia escuchábamos comentarios que finalmente pues terminaban en juicios, como ese niño no es reverente porque en casa no hacen el culto familiar, o los padres son muy flexibles, no lo corrigen a tiempo, e incluso en un momento del servicio exponían videos utilizando algunos escritos de la hermana White para inducir a la reverencia. Otros comentarios, y bastante dolorosos sobre todo, apuntaban a que el problema obedecía a algo espiritual y los juicios eran más o menos así. Deberían orar al niño porque posiblemente algún espíritu maligno lo posea para interferir en el culto. Imagínate. Entonces, o estoy analizando el niño y veo que tiene algo. Como padres, escuchar esto no era nada fácil, mucho menos de hermanos que consideras tu familia, tu segunda familia aquí en esta tierra, ¿verdad? Sí, como cristianos creemos firmemente en el poder de la oración y también en la realidad espiritual en el marco del gran conflicto. Pero somos conscientes que lo más importante para Cristo Jesús es el alma, es el ser, es la persona, es la dignidad que por medio de la cruz Él nos devolvió. Era para nosotros esos momentos que menciona mi esposa bastante difíciles, porque no conocíamos aún el diagnóstico, pero en medio de la incertidumbre, los juicios, las críticas, la confusión, sentimos la tierna invitación de Dios. No desistan, sigan adelante, no se aparten de la iglesia. Aún en medio de esa condición, yo los amo. Hasta aquí hemos visto cómo la familia Castillo Estrada sorteó la situación de Matías dentro de su familia, la iglesia, y nos falta el vecindario como entorno cotidiano que ve el crecimiento y el desarrollo de un nuevo vecino. ¿Cómo respondieron esos vecinos ante el nuevo vecinito? Bueno, el vecindario, que fue el tercer entorno social, por así decirlo, en el que Mati interactuó, nos encontramos con muchos vecinos que se acercaban a saludarlo con cariño. Estos notaban que él no respondía al saludo, lo cual les llamaba su atención. Algunos vecinos hacían comentarios como, ese niño no saluda, es montuno o es maleducado. Sí, recuerda, amor, que nosotros como padres pues intentábamos que Matías respondiera diciéndole cosas como, Mati, responde, saluda al vecino que te habló.
sin saber en ese momento a que su falta de respuesta no era descortesía, sino era su forma particular de relacionarse con el entorno. Él obedecía nuestras órdenes y respondía, pero lo hacía muy bajito, su voz era casi que no se escuchaba y entonces quedaba como que no saludaba o no respondía al saludo. Bueno, con esperanza de ver algún cambio en Matías, ustedes como padres, ¿qué ocurre cuando ya han pasado 3 años, él ha cumplido 3 años? ¿Qué vieron ustedes en él? Bueno, nosotros como esposos decidimos escolarizar a Matías cuando cumpliera 3 años y ese día llegó. Escolarizamos al niño con la ilusión de que viviera nuevas experiencias. Elegimos una institución atractiva, con espacios y proyectos estimulantes que creíamos que le iban a hacer muy bien a Matías. En el enfoque académico de esta escuela notamos que eran bastante exigentes, incluso desde la primera infancia. Pero en este lugar, aunque era muy llamativo para el niño y que seguramente iba a ser de su provecho, ahí comenzaron a surgir unas primeras señales de alerta. Sí, Matías participaba en las actividades escolares y se destacaba en las tareas de motricidad fina, pero no mostraba interés por la escritura y parecía tener dificultades para hacer amigos. Pensamos que esto se podía deber a los efectos adversos de la pandemia o a su personalidad. Pensábamos que al crecer de pronto iba a dejar algunos de estos comportamientos y sin darnos cuenta entramos en la etapa que los psicólogos llaman la etapa de negación. ¿Sobre qué fundamento el colegio decía que el niño Matías tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, Ángel, por los llamados de atención, según por su hiperactividad, le costaba mucho permanecer en su puesto, realizando la actividad como cualquier otro niño. Matías realizaba la actividad, se cansaba, jugaba, luego regresaba, pero no era constante en su puesto de trabajo. Pues nosotros creíamos que eso era parte de su proceso normal de crecimiento. En el segundo semestre del 2023 cambiamos de vivienda. Sin saber el diagnóstico de Matías, hicimos un cambio de rutina y eso alteró aún más su entorno. Empezó a frustrarse en el colegio con facilidad, se volvía irritable y en ocasiones golpeaba objetos, incluso a sus compañeros. Y finalmente el colegio nos remitió a atención profesional, siguiendo el conducto regular, y así comenzó el proceso que incluyó evaluaciones con médicos, psicólogos y neuropediatras. Al finalizar el año escolar, la institución recomendó un cambio de ambiente, argumentando que Mati no había logrado adaptarse. Como padres fue un golpe duro, puesto que teníamos muchas expectativas y no sabíamos aún que estábamos frente a un diagnóstico de TEA. Quizá le estamos hablando en esta ocasión a alguna persona que ha tenido una persona, un familiar o conoce de alguien que ha pasado por esta dificultad. ¿Cuándo conocen ustedes el diagnóstico por trastorno del espectro autista en Matías? Bueno, fue relativamente reciente. Matías tiene 5 años y a los 4 años una primera neuropediatra nos dijo que era poco probable que Matías estuviera dentro del espectro autista, pero aún así recomendó terapias conductuales para que mejorara algunos aspectos de sus comportamientos. En diciembre del 2024, hace 6 meses, otro especialista nos confirmó el diagnóstico de TEA. Cabe resaltar que el diagnóstico se hace basado en la observación. Él lo vio y en diciembre nos diagnosticó el TEA. Fue un momento difícil y lleno de incertidumbre para nosotros como padres. Así es, amor. El espectro es bastante amplio y los síntomas no son los mismos en un niño que tenga TEA, no son iguales. Y nosotros notamos y nos negábamos, de hecho, en eso nos basábamos para negarnos un poco a este diagnóstico, porque Matías es un niño que, a pesar de que no hablaba directamente con las personas que no conocía, con su familia, con su núcleo directo lo hace fluidamente. Habló claramente muy temprano, tenía bastantes destrezas y digamos que en esto nos basábamos nosotros un poco para negarnos a este diagnóstico. Sin embargo, para nosotros también fue el inicio de una etapa de mayor comprensión y aceptación. Y creemos firmemente que con la ayuda de Dios, Matías podrá desarrollar todas las habilidades necesarias para enfrentar la vida. Y lo más importante, que podrá conocer a Jesús y vivir bajo su gracia. Ever y Sandra, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que dejan como padres a los líderes de la comunidad cristiana con respecto a casos con niños o jóvenes en condición especial? Bueno, Ángel, esa es una pregunta bastante
importante. Yo diría que criar un niño con TEA en la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un desafío total, que también puede convertirse en una bendición. Nuestra experiencia ha sido desafiante, especialmente por la alta actividad motora de mi pequeño y su forma de regularse cuando se frustra, que incluye gritos o movimientos intensos. Y esto lo recalco porque tiende a pensar que el niño debe permanecer sentado todas las horas de servicio. Entonces, pretender que un niño con TEA o cualquier otra condición funcione de forma usual a lo que lo haría otro niño es difícil de controlar. Tenemos que tener actividades planeadas para ello. Sí, sabemos que el tema de la reverencia en la iglesia es importante y como adventistas procuramos que los niños sean reverentes y que exista reverencia porque estamos frente a Dios y eso es lo que nosotros procuramos enseñarles siempre a los niños. Pero también sentimos que muchas veces nuestra iglesia parte de un modelo típico. O sea, piensa los programas en desarrollos típicos para adultos funcionales. Y necesitamos una iglesia más inclusiva, donde todos los niños neurotípicos y neurodivergentes se sientan bienvenidos, sean atendidos. Al fin y al cabo, Jesús fue quien dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Familia, les pregunto, con sinceridad, ¿cuáles serían entonces esos aspectos positivos en el trastorno del espectro autista en la vida del niño Matías? Sí, no todo es negativo. Bueno, a partir de nuestra experiencia y del conocimiento del diagnóstico de Matías, hemos aprendido a aplicar lo que los terapeutas y psicólogos denominan la anticipación. Esto consiste en prever posibles detonantes de estrés, frustración o ira, con el fin de minimizar efectos adversos en su día a día. Sí, amor, lo has dicho muy bien. Sabes, Ángel, que es una bendición muy grande tener un niño en esta condición. Yo hoy lo puedo aseverar. Es un niño muy inteligente. Nuestro hijo es autista verbal y funcional. Según los neurólogos que lo han evaluado, presenta un trastorno del espectro autista tipo 1. Hemos identificado en él una notable capacidad para memorizar eventos, lugares, nombres de personas, capacidad para verbalizar palabras complejas. De hecho, en este momento está en transición y ya Matías está leyendo. Entonces, le doy gracias al Señor porque es una gran bendición para nosotros poder contar con esas destrezas, con esa inteligencia que Dios ha puesto en mi pequeño. Hay algo que se llama ecolalia y eso ocurre con frecuencia, que es la repetición de frases y palabras con el propósito de introducir vocabulario nuevo. Matías repite muchas veces las cosas y se acuerda de situaciones o eventos que han pasado hace mucho y los trae a colación y los está ahora comparando con su presente. Entonces, sí, tenemos bastantes beneficios y pues por supuesto, Matías tiene muchas bendiciones en sus manos porque el Señor lo ha hecho un niño especial. Ustedes han puesto en práctica el método de observación, pero ¿cuál es una de las pasiones que ustedes han visto en Matías, que le gusta de su entorno, cómo es un día y qué les daría temor al salir de esa comodidad donde lo tienen a él? Sí, los niños con TEA son apasionados, ellos tienen fijaciones, lo que uno reconoce como fijaciones. Por ejemplo, a mi niño le gustan mucho, en un momento que le gustaban mucho los planetas, y en esto se los conoce todos. Los puede hacer en plastilina, se sabe los nombres, características especiales de cada planeta. En este momento, ¿verdad? También se apasiona mucho con construir. Le gusta hacer diferentes maquetas, tiene mucha habilidad con las manualidades. Entonces, sí, como padres podemos descubrir la pasión de nuestro niño. Créanme que estamos frente a un pequeño experto en cualquiera de las temáticas de su agrado, sean dinosaurios, planetas, insectos. Nosotros hemos descubierto que a Matías le proporciona paz y calma los espacios abiertos, limpios y ordenados. Asimismo, le encanta la naturaleza. De hecho, su color preferido es el verde, porque dice que el verde está en toda la naturaleza. Comparte su amor por los animales con las actividades en donde puede manipular y construir. Bueno, respondiendo a la pregunta de Ángel, ¿cómo es un día con Matías? Un día con Matías puede resultar algo desafiante, porque siempre tiene algo que hacer, algo que construir, algo que cocinar, algo que inventar. Y esto nos obliga a tener un paquete de actividades preparado para cualquier cosa. Y más cuando salimos del contexto de su hogar, cuando vamos a la iglesia. Debemos llevar ya un paquete de actividades para que él no se frustre o no altere el orden de culto normal. En algunas ocasiones también nos vemos limitados al visitar a hogares de amigos, al visitar casas que son ajenas a su contexto, por la cantidad de estímulos que puede encontrar y para evitar incomodidades, que coja el cuadro, que coja de pronto
el adorno que le pareció llamativo, a veces nos abstenemos de visitar a algunos amigos. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en esos aspectos que son parte de su comportamiento social, como evitar entrar al cuarto de la casa de un vecino, de una casa ajena, o solicitar permiso para tomar esos objetos de ese vecino que pronto a muchas personas no les gustará, y entre otros aspectos sociales que estamos tratando de regular y trabajar en él. Disculpa, me quiero decir algo aquí en esto, y es que Matías en este momento tiene un interés particular por los globos. Entonces es un desafío cuando ve un cumpleaños enfrente a un vecino o una casa y quiere un globo, le llaman mucho la atención los globos. Entonces las figuras redondas. Es correcto, Ángel. Todo lo que sea circular le llama la atención en este momento. Los baloncitos, pero sobre todo las fijaciones en los globos. Es más, con los globos logramos de que él en el colegio pueda hacer actividades, porque a veces se quiere levantar. Y si tiene de premio un globo, hace cualquier actividad perfectamente. Entonces es correcto, sí. Es una forma de buscar un estímulo para lograr lo que queremos en él. Bueno, de verdad que nosotros quisiéramos conocer en algún momento a Matías. Yo no sé si nuestros oyentes desearían saber cómo es ese niño para que lo logren verlo en algún momento, no sabemos. Claro que sí. Pero nuestros agradecimientos a Ever Castillo y Sandra Estrada por compartir su testimonio de vida, sabiendo que servirá para que quien se haya identificado con el tema o tenga un menor en esta condición, busque la ayuda profesional y que la iglesia tenga más en cuenta el Ministerio de las Posibilidades Adventistas. Se llama Ministerio de las Posibilidades Adventistas, MAP. Este ministerio se enfoca en brindar inclusión, enfoque a personas que a menudo son marginadas debido a su discapacidad o pérdidas personales, tanto dentro de la iglesia como en la sociedad en general. Caterine, echando un vistazo al caso del niño Matías Castillo Estrada, tengo 3 preguntas. Primera, ¿qué causa el TEA, que es el trastorno del espectro autista? Segunda, ¿cuándo se manifiesta? Y número 3, ¿por qué es importante la intervención temprana? Bueno, Ángel, respondiendo a tus preguntas y quizás la de muchos, no hay una causa en específico para poder responder o quizás argumentar que es la causante de la enfermedad. Se dice que es una combinación de factores genéticos y ambientales que afectan el desarrollo cerebral. Otra cosa es que cuando los síntomas son diagnosticados a temprana edad, la intervención mejora, y que en su mayoría estos síntomas aparecen antes de los 3 años. Entonces, poder tener un diagnóstico temprano de este trastorno o condición mejora la comunicación, el desarrollo de las habilidades sociales, fortalece una vida independiente y funcionalidad en el caso. Nosotros creemos que a nuestros oyentes este tema ha tenido que tocarle, pero le agradecemos que por favor no olvide compartirlo y de este modo ayudar a una familia que lo necesita. Hoy reconocemos también que la Biblia es el mejor manual de orientación, y a continuación pues comparto una promesa bíblica que encontramos en el libro de Salmos capítulo 139 versos 13 y 14, que dice: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Caterine Palacios, ¿cuál es la aplicación de esta promesa bíblica para nuestra vida? En primer lugar, nos muestra el valor y la dignidad. Este texto nos recuerda que no somos un accidente ni producto al azar. Fuimos formados cuidadosamente por Dios, lo cual le da a cada persona un valor inigualable, sin importar sus limitaciones o aspecto físico o historia. Dios no comete errores. Tú eres valioso y digno de amor, porque has sido diseñado por el mismo Creador en este mundo. En segundo lugar, nos brinda consuelo en medio de la dificultad. Cuando enfrentamos enfermedades, rechazo o debilidades, este versículo nos asegura que Dios nos conoce a cada detalle, que Él no nos va a abandonar. Él sigue obrando en nuestra vida, incluso en medio del dolor. Él sigue obrando a pesar de que muchos consideren abandonarnos.
aunque cuando no comprendamos el por qué, puedes confiar en Él porque Él fue el que te formó y también te sostiene. Estamos completamente seguros que nuestra audiencia disfrutó del programa de hoy. Muchísimas gracias a Eber Castillo y Sandra Estrada por su testimonio de vida y a nuestra psicóloga Caterine Palacios por su grata compañía y las recomendaciones compartidas. Muchas gracias a los oyentes que nos escuchan atentamente y a ustedes por la invitación a participar en este programa. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, le agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que la invitación es a escuchar un tema más en Descubriendo el Plan de Dios. Nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones. ¿Desanimado en tu caminar espiritual? Descubriendo el Plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.